Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las noticias más esperanzadoras que hemos visto en mucho tiempo, en uno de los campos más duros de la oncología. Hablamos de un posible antes y un después en la lucha contra el cáncer de páncreas, un adversario, la verdad, terrible, contra el que la medicina lleva décadas peleando con herramientas bastante limitadas. Fijaos en esta cifra, 10%. Solo eso. Es un número frío, contundente, pero que representa una de las realidades más crudas de la oncología moderna. Es una cifra que, como os podéis imaginar, tiene un peso inmenso. Y es que esa es la tasa de supervivencia a 5 años para el cáncer de páncreas. Una cifra que, increíblemente, apenas ha mejorado en décadas. Y esto subraya por qué cada pequeño avance, cada nueva noticia, se recibe con una mezcla de máxima expectación y, por supuesto, de cautela obligada. Este es el tamaño del reto al que nos estamos enfrentando. Bien, para empezar, vamos a intentar entender por qué el cáncer de páncreas es un enemigo tan formidable y, en cierto modo, un gran olvidado. Su incidencia, por ejemplo, aquí en España, no deja de crecer, lo que convierte la búsqueda de nuevas terapias en una auténtica carrera contrarreloj. Y mirad, esta cita de la oncóloga Rocío Carbonero lo resume de una forma demoledora. Pensemos un segundo en esto. En plena era de la medicina de precisión, de las terapias dirigidas, seguimos luchando contra este tumor con herramientas del siglo pasado. La verdad es que ilustra a la perfección el estancamiento, la especie de callejón sin salida en el que ha estado esta enfermedad durante tanto tiempo. Y esto nos lleva directamente al obstáculo científico clave. A ver, ¿qué es lo que hace a este cáncer tan resistente? Pues la respuesta, en gran medida, está en una pequeña pero todopoderosa mutación genética. Se llama KRAS. Para que nos hagamos una idea, podemos pensar en ella como un interruptor de la luz que se ha quedado atascado, permanentemente encendido y que no para de ordenar a las células que crezcan y se dividan sin ningún tipo de control. Y lo más importante de todo, este interruptor defectuoso es el motor que impulsa 9 de cada 10 tumores de páncreas. Es, literalmente, el corazón del problema. Y lo que es realmente fascinante de esta cronología es la historia de frustración que nos cuenta. Durante más de 30 años, la comunidad científica se ha chocado una y otra vez contra este objetivo. Se intentó de todo, pero Crash parecía invencible. De hecho, se le llegó a considerar el objetivo inatacable, un muro imposible de derribar. Pero claro, toda historia de frustración científica necesita un punto de inflexión. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestro análisis de hoy, un fármaco con un nombre algo complejo, daraxonrasib, pero con una idea en el fondo muy simple: conseguir por fin apagar ese interruptor. Entonces, ¿dónde está la gran novedad de este fármaco? ¿La clave? Pues mirad, los intentos anteriores eran como tener una llave que solo abre una cerradura muy específica. Pero es que este cáncer tiene muchas cerraduras distintas. Daraxonrasib, como explica la doctora Carbonero, es un inhibidor pan-RAS. Pan significa todo, es decir, que actúa contra todas las variantes. Dicho de otro modo, es una llave maestra capaz de bloquear todas esas cerraduras. Y ahí, justamente ahí, reside su enorme potencial. Y claro, el entusiasmo inicial entre los expertos es palpable. Esta frase transmite perfectamente la sorpresa de los propios investigadores. En un campo tan acostumbrado a avances muy modestos, ver resultados que se califican como extraordinarios en pacientes que ya han fracasado con otros tratamientos es, como dice ella misma, algo que no es nada habitual. Pero bueno, el entusiasmo está muy bien, pero en ciencia no es suficiente. Se necesitan datos sólidos y también reconocimiento oficial. Así que vamos a ver las pruebas que hasta ahora están sustentando toda esta ola de optimismo. Y aquí tenemos la primera gran validación. La FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, le ha dado la designación de terapia innovadora. Y ojo, que esto no es un sello cualquiera, ¿eh? Es una especie de vía rápida que se reserva para fármacos que demuestran un potencial muy superior a las opciones que ya existen. Es la propia agencia reguladora diciendo: ojo, esto es importante, hay que acelerar su desarrollo. A veces la afirmación más potente es la más simple, la más directa. El doctor Josep Tabernero, que es una de las mayores autoridades mundiales en oncología, lo resume con una contundencia casi poética. ¡Funciona! Sí. Y aunque con la prudencia del científico añade que hay que esperar a tener todos los datos, esa simple frase transmite una confianza enorme. Y aquí están los números clave, los del estudio publicado en la prestigiosa revista Cancer Research, que respaldan esa confianza. A ver, para pacientes con cáncer metastásico que ya habían recibido otros tratamientos, estos datos son muy alentadores. Una mediana de supervivencia libre de progresión de 7,6 meses. Esto significa que de media el fármaco logró detener el avance del tumor durante ese tiempo. Y la supervivencia global de 14,5 meses es, en este contexto tan complicado, un salto muy significativo.
Y que nadie piense que esto es un esfuerzo pequeño o aislado. El ensayo clínico de fase 3 que está ahora mismo en marcha es una operación global masiva. Estamos hablando de 60 centros en varios países, 4 de ellos aquí en España. De hecho, la demanda para poder participar fue tan alta que, como comentan los propios investigadores, tuvieron que cerrar los grupos rapidísimo, dejando a mucha gente fuera. Esto demuestra la enorme necesidad que hay. Muy bien, con toda esta evidencia tan positiva, la pregunta del millón es obvia. ¿Cuándo va a llegar esto a la práctica clínica habitual? El camino final para que un fármaco se apruebe, como sabemos, tiene sus plazos, y es importante conocerlos para no crear falsas expectativas. Pues aquí tenemos la hoja de ruta. La fecha clave, la que hay que marcar en el calendario, es junio de 2026. Ahí se esperan los datos principales del estudio. Si son tan buenos como se anticipa, la solicitud de aprobación a las agencias reguladoras podría llegar a principios de 2027. El estudio completo no terminará formalmente hasta finales de ese año, más que nada para poder analizar la supervivencia a más largo plazo. Y esto es crucial, porque el verdadero cambio de paradigma podría no estar solo en tratar los casos avanzados, sino en reescribir por completo el tratamiento desde el principio. La comunidad científica ya está planeando cómo usarlo como tratamiento de primera línea, es decir, justo después del diagnóstico, o incluso para prevenir recaídas tras la cirugía. El objetivo final es mover esta arma tan potente al frente de la batalla para cambiar el desenlace desde el primer momento. Así que, después de décadas de estancamiento, con un fármaco que parece que ataca por fin el corazón del problema y con datos que generan un optimismo cauto, pero muy real, la pregunta final es inevitable, ¿no? ¿Estamos de verdad ante el principio del fin de una era en la que el cáncer de páncreas se consideraba prácticamente intratable? Pues bueno, solo el tiempo y sobre todo los datos finales lo dirán.